Por responsabilidad con el futuro del país, es necesario abordar la problemática de los subsidios a los combustibles y a la gasolina específicamente. Y es a la gasolina, dado que es el más inequitativo e ineficiente de todos los combustibles en todo su espectro. El precio de la gasolina extra y ecopaís en el país es de $2,46, muy por debajo del promedio regional, que es de 4,69, es decir, del doble del nacional. Durante años el Ecuador ha entregado subsidios a la gasolina sin ningún impacto positivo. Esto es algo que no puede esperar. Para entender la dimensión de esto, más de 13.400 millones de dólares se han destinado en los últimos 14 años a los subsidios a los combustibles. Esto pudo haber servido para fortalecer la infraestructura energética, para fortalecer la infraestructura de competitividad, para mejorar el gasto social. Además, el subsidio a los combustibles está incentivando actividades ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico. En un momento como el que estamos ahora, no podemos permitir continuar con este subsidio. Es un sinsentido continuar con esta distorsión. En el 2023 se destinaron 644 millones a este subsidio a las gasolinas. Esto es equiparable al presupuesto destinado al bono de desarrollo humano. Es el doble de lo que el Estado destina para la pelea contra la desnutrición crónica infantil y es el doble de lo que se destina para la pensión a adultos mayores. Los subsidios a las gasolinas son insostenibles y esta es la asignación más ineficiente que el Estado puede tener. Y este gobierno ha encontrado la solución. Es a través de un mecanismo de compensación y a través de la implementación de un mecanismo de estabilización de precios. ¿Cómo va a funcionar este mecanismo? Con un primer salto de 26 centavos en el precio de la gasolina extra y ecopaís, a partir de lo cual se establecerá un mecanismo de estabilización de este precio o banda que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. Esto con el objetivo de precautelar la economía de las familias de los incrementos abruptos del precio de la gasolina a nivel internacional. La medida que estamos tomando hoy es de protección a los usuarios de transporte y afectados por un subsidio que es altamente ineficiente y altamente inequitativo. Hoy, 53% de los recursos que se van en este subsidio se van a las personas que más ingresos tienen. Y esto no puede seguir. Y este es un asunto crucial para nuestra economía y para el bienestar social. Y es una medida que ha sido atrasada de ser tomada por muchos años. Este gobierno, como dijo la viceministra, ha encontrado la solución en un sistema de compensación a los usuarios del transporte que se van a ver afectados. La compensación monetaria que se va a proveer mes a mes a estos sectores se determinará en función del número de galones que se utilizan en estas modalidades. Así se ha definido 156 galones para los taxis, 90 galones para las tricimotos y mototaxis y 145 galones para la modalidad de transporte mixto. Hoy día anunciamos esta medida con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Finanzas y el MIES. La estabilización del precio de las gasolinas no solamente busca, como bien lo ha indicado el ministro Luque, proteger a los usuarios de la transportación, sino además busca fortalecer el piso de protección social en el Ecuador. Esta medida es dirigida a optimizar los recursos del Estado y garantizar que esos recursos vayan a quienes más lo necesitan, a las familias más pobres y en extrema pobreza, a las personas en situación de vulnerabilidad, como son los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad. ¿Por qué esta medida va dirigida a eso? Porque con los recursos que nos vamos a ahorrar, que el Estado se va a ahorrar, que cada uno de ustedes van a ahorrar, porque finalmente va a ser para el beneficio de los y las ecuatorianas, se va a incrementar la protección a los ciudadanos. En este caso lo vamos a hacer de forma primaria con el aumento de los beneficiarios del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables. Hemos programado un plan en el que con parte del ahorro que se va a generar con la eliminación de este subsidio, se va a incrementar 40.000 núcleos familiares que van a estar dentro de la cobertura del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables. De esta forma,
repitiendo y coordinando, coincidiendo con el ministro Luque, puedo decirles que este gobierno resuelve. Y resuelve, repito, de forma valiente, decidida. Lo que otros gobiernos no se atrevieron a hacer, lo estamos haciendo ahora y repito, lo hacemos con varias finalidades. Proteger primero a los usuarios de la transportación y además ampliar la cobertura de los servicios sociales, en concreto del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables. ¿Cuándo va a entrar en vigencia ya esta medida? Y segundo, ¿qué va a pasar con por ejemplo, las personas que tienen autos privados, que los manejan para, por ejemplo, un emprendimiento? ¿Ellos no se les contempla en la compensación? La medida está enfocada a proteger a los usuarios de transporte, a nadie más y nada más que eso. ¿Cómo se va a canalizar esta compensación? Los transportistas habían hablado de la posibilidad de que se lo haga directamente en las bombas. ¿Está ahí establecido el mecanismo para poder canalizar? ¿Cómo además se va a determinar? Se había hablado de un decreto ejecutivo que garantizaría ese pago a cada uno de los transportistas. No preveemos que sea la mejor opción un doble precio en la gasolinera, porque eso va a generar más distorsión y es problema y fuente del problema de contrabando que explicó la viceministra que existe. Este sistema busca llegar a un solo precio, ese precio va a ser estabilizado mediante el sistema de bandas que explicó la viceministra y de esa manera solo compensamos a aquellos que son los más afectados, que son los usuarios del transporte. La plata va a ser asignada a través de una transferencia bancaria a finales de cada mes por mes adelantado y ese es el desembolso que va a hacer el Ministerio de Económica y Social. El precio promedio en la región de esta gasolina es de 4,69 por cada galón. Con el incremento inicial de 26 centavos, el precio de la gasolina en el país estará en 2,72, todavía muy por debajo del promedio regional. El bono transferido directamente, la compensación transferida directamente a la cuenta bancaria es la forma más segura de garantizar que llegue directamente a la persona titular de esa acreditación. Yo quisiera ver si podemos hacer una comparación, por ejemplo, de cuánto dinero se destinaba para estos subsidios en los últimos años y cuál va a ser lo que se va a destinar para estos 84,000 beneficiarios de esta compensación que se ha determinado para estas modalidades de transporte. En el 2023 se destinaron 644 millones de dólares al subsidio exclusivamente a la gasolina extra y ecopaís. En los últimos 10 años se destinaron 3.480 millones más o menos solamente al subsidio a las gasolinas. Y lo que está previsto en la proforma del Estado para este año y es lo que buscamos focalizar y enfocarlo de manera mucho más eficiente y equitativa son alrededor de 600 millones de dólares.